suplir. Hermanos, si crees, verás la gloria de Dios, dice la palabra. Juan 11, 38 al 44. Tienen en sus boletines, tienen en la pantalla, tienen para escribir notas si desean hacerlo en esta mañana. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Fíjense que por lo menos se dice 2 veces, se habla del muerto, estaba bien muertecito, ¿verdad? Cuando la Biblia dice algo 2 veces, créalo. Lázaro estaba muerto. No hay dudas en cuanto a eso, ¿verdad? Hermano, mucha gente habla hoy de fe. ¿Pero qué tipo de fe? Escuchamos gente en las calles viviendo como viven y haciendo lo que quieran hacer y de una manera muy distante, muy diferente a lo que la palabra de Dios enseña, y están hablando de fe. ¿Pero qué tipo de fe? ¿De qué tipo de fe hablamos? La Biblia nos enseña qué es la verdadera fe. Aquí nos dice Jesús que si creemos, le dice Marta y nos dice a nosotros, que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. ¿Pero creer en qué? ¿Qué tipo de fe? ¿En qué debemos creer? ¿En quién debemos creer? Mucha gente dice, ten fe, pero en realidad están diciendo, ten fe en la fe. Que a la final ten fe en ti mismo. Si tú tienes fe en ti mismo, si tienes fe en la fe, tú vas a alcanzar muchas cosas, pero eso no es lo que la Biblia exactamente dice, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Y a diferencia del concepto popular de que hay que ver para creer, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese refrán? ¿Y cuántos han dicho eso en alguna ocasión? Hay que ver para creer. Cuando su esposo le dice que va a terminar el garaje en el 2016, aquel proyecto, su esposa lo mira y le dice, hay que ver para creer. Cuando su esposa le dice, amor, no te preocupes, voy a estar lista a tiempo. Cuando llegues estoy lista esperándote. Y el esposo no se lo dice porque yo le enseñé que hay que ser prudentes con las esposas. ¿Verdad? Amén. Se los enseñé. Usted no le va a decir hay que ver para creer, pero lo piensa. ¿Verdad que sí? Y está el concepto popular de que hay que ver para creer. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice hay que creer para ver. Fíjense, allá en Juan 1, 48 al 51 encontramos esos 3 versículos. Jesús está hablando de Natanael, un verdadero judío, dice Jesús. Y dice, no estoy leyendo todos los versículos, solamente esos 3, ¿verdad? Porque Jesús había visto a Natanael antes de que Natanael llegara. Entonces Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Jesús nos ve, Jesús sabe, Jesús conoce, Él nos ve antes de que pasen las cosas, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y entonces hay Natanael que había dicho antes, dudo de que de Nazaret salga algo bueno, ¿verdad? Hemos escuchado esos comentarios racistas en alguna ocasión. De Venezuela, ay, ten cuidado con los venezolanos. Y yo lo puedo decir porque soy de Venezuela. Si usted no es de Venezuela, ni se le ocurra decirlo. Porque se va a meter en problemas conmigo. ¿Ok? Yo lo puedo decir. ¿Me entendieron el mensaje subliminal, verdad? Muy subliminal. Ahora, el asunto es que este Natanael dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? Wow. Entonces ahora dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ahora cambia de parecer. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael.
Y Jesús lo mira y le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, cuando creas, ¿verdad? Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. No ver para creer, pero creer para ver. Es lo que la Biblia enseña. También está este otro versículo, Hebreos 11:6. La mayoría lo conocen de memoria, se les olvida que está allí, pero lo conocen. Hebreos 11:6, ¿qué dice? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, cuando creemos en el poder de Jesús o en el poder de Dios a través de la persona de Jesús, Él puede hacer cualquier cosa. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Si crees, verás la gloria de Dios. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Aun cuando nos parezca imposible, lo hace principalmente, y esta es la motivación, esta es la razón principal, el propósito principal, lo hace para que lo conozcamos como Señor y Salvador personal. Jesús sabe quién es. Jesús, cuando llegó, dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo, yo soy Dios. Jesús no tenía problemas de identidad. Jesús no tenía problemas de autoestima. Jesús sabía quién era. Él no hace las cosas para demostrar quién es. Él lo hace para que nosotros creamos quién es, que es diferente. Para que crean, le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, yo no tengo duda de que tú vas a responder, yo no estoy orando para que tú respondas, yo sé que tú lo vas a hacer. Lo digo por causa de ellos, para que crean. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la razón principal. Dios no va a hacer milagros. Mucha gente piensa que la motivación o el propósito en la vida es que seamos felices. Gloria a Dios porque podemos ser felices, pero esa no es la razón principal. Dios quiere que seamos santos antes que felices. Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Cuando Dios hace milagros no es para demostrarnos que Él es Dios, no es para que nosotros sepamos que Él es Dios. Él sabe quién es Él. Él lo hace para que creamos en Él. Hermanos, la verdad es que Dios no hace más cosas en nuestras vidas porque no se lo permitimos por nuestra falta de fe, porque dudamos de quién es Él, dudamos de lo que Él puede hacer. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. El pasaje que leímos dice que Jesús se conmovió de nuevo. Es que cuando se enteró de la muerte de Lázaro, luego que está allí, que estaban sus hermanas, sus amigas y su amigo Lázaro que había muerto, dice la Biblia, es el versículo más corto, dice, lloró Jesús. Y Jesús lloró. Jesús había llorado ante la tumba de Lázaro. Y ahora dice que se conmovió de nuevo. Se menciona a Lázaro por lo menos 2 veces que había muerto. Ya dijimos que estaba muertecito, ¿verdad? Hacía 4 días que estaba enterrado. Así que no hay dudas de eso. Hermanos, y vamos a ver algunas enseñanzas en cuanto a Jesús en este pasaje. Una cosa que nos llama la atención es que Jesús siempre se conmueve con el dolor de los demás. Cuando hay sufrimientos, cuando hay cosas, estamos orando y llorando por lo que ha pasado en Francia. Y estamos en alerta siempre, ¿verdad? Hermanos, pero las profecías se van a cumplir. Y esperemos que este sea un tiempo especial para Francia, para toda Europa, ¿verdad? Oremos por ese continente, oremos por esos países. Estamos llegando a España, ¿verdad? A lo mejor llegamos a Italia, a Abruzzo con Mónica. No sabemos, pero qué bueno que Dios nos abra puertas en otros lugares. Y estamos sufriendo por los que sufren en este tiempo. Y no dejemos de orar cuando ocurran esas cosas, aunque sepamos que es bíblico y que hay profecías que se están cumpliendo. Oremos para que Dios tenga misericordia, haya paz en Jerusalén. Porque en la paz de Jerusalén tendremos paz, porque habrá venido el Rey de paz. Pero hermanos, Jesús siempre se conmueve, porque personas cuando ocurren estas cosas dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo está Dios? Dios está sufriendo por el pecado del hombre, Dios está sufriendo por lo que está pasando. Jesús siempre se conmueve. Y se conmueve por el dolor por el que nosotros pasamos. En este caso, Él había estado con María y Marta y con Lázaro en la casa de ellos, comiendo y celebrando, y en muchas ocasiones los había visitado.
Y ahora Lázaro no está, su amigo no está ahí. Y al enterarse, ¿verdad? Jesús se conmueve, Jesús llora y ahora Jesús se conmueve con nuestro dolor. No pensemos que cuando pasamos por circunstancias difíciles, Jesús no está sufriendo con nosotros. Pero recordemos también que la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido. Y todo esto es pasajero, todo esto es temporal. Y la palabra de Dios dice que todo lo que suframos aquí, ¿verdad? Por causa del Señor, nos va a ser dado a la enésima potencia en bendiciones en la gloria venidera. Lo que suframos por causa del Señor y por causa del reino. El Señor dijo, no les digo 70 veces 7, ¿verdad? Les digo infinitamente serán bendecidos. Todo lo que pierdan por causa del reino, dijo Jesús a sus apóstoles, lo van a recibir. Van a recibir bendiciones ahora y después por la eternidad también. Jesús se conmueve con nosotros y dice, y Jesús se mueve también. Él dice, llévenme a la tumba de Lázaro. Él fue hasta allá. Jesús está con nosotros. Jesús sigue con nosotros. Él se mueve por nuestras necesidades. Él está, hermanos, con nosotros. No dudemos nunca eso. ¿Dónde está Jesús cuando estoy sufriendo? Jesús está contigo. Jesús está sufriendo contigo. Él está doliéndose por lo que tú pasas. Entonces Jesús siempre se conmueve y Jesús siempre se mueve por nuestras necesidades. No pensemos que Él se olvidó de nosotros. Pero nos olvidamos nosotros de Dios en esos momentos. No debería ser, ¿verdad? No debería ser. En tiempos de enfermedad, en tiempos de dolor, en tiempos de escasez, en tiempos de miseria. Si los pasamos, no se nos olvide que Jesús está con nosotros. Que Él sufre con nosotros. Porque Él nos ama. También vemos allí en el versículo que Jesús siempre hace algo para bendecirnos. Jesús siempre obra. Si Jesús está allí, aunque estemos pasando por un tiempo difícil, quédese tranquilo que Jesús está allí. Lo importante es que Jesús esté en la barca, aunque haya tormentas. Lo importante es que Jesús esté allí, no esté usted fuera de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuándo estamos lejos de la presencia de Dios? Cuando estamos en pecado, cuando estamos en desobediencia, cuando no estamos andando en la bendición. Es decir, cuando estamos fuera de la presencia de Dios porque nos hemos separado de Él por el pecado. Por eso no podemos estar seguros de que Dios nos va a bendecir cuando estamos en pecado. Y por eso muchas veces personas dicen, pero ¿cómo Dios me abandonó? Dios no te abandonó. No es Dios el que te dejó. Fuiste tú el que te apartaste porque estás en desobediencia, estás en rebeldía. Pero cuando pasa por circunstancias en su vida que son duras, que son difíciles, sin haber hecho nada malo, estando en obediencia al Señor, asegúrese de que el Señor está ahí con usted. Entonces quédese tranquilo porque Dios está allí. Dios está allí. No hay ninguna duda de que Dios está allí. Y Jesús siempre hace algo para bendecirnos. Si Dios está allí, algo va a pasar. Yo estoy seguro de que Dios va a transformar esta enfermedad de Sandra para bendición, para crecimiento de sus muchachos, para bendición de nuestra iglesia, ¿verdad? La gloria de Dios se va a poder manifestar en este tiempo. Jesús siempre hace algo para bendecirnos. Siempre. Siempre se mueve con gracia hacia nosotros. Otra tercera verdad ahí es que cuando Jesús habla es mejor que obedezcamos. ¿Qué dijo Jesús? Quiten la piedra. ¿Qué había detrás de la piedra? La hermana de Lázaro lo sabía. Señor, y es de ella, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Pero cuando Jesús nos dice algo es mejor que obedezcamos. Si Jesús nos dice camina, camina. Señor, yo no sé dónde voy a pisar. Yo no te dije que miraras dónde vas a pisar, te dije que caminaras. ¿Verdad? Ustedes me conocen un poquito. Me conocen un poquito algunos, ¿verdad? A veces yo les digo, hermano, tráigame esa silla, por favor. Pastor, pero hay 20. Yo no le dije que contara las sillas. Yo le dije que trajera esa silla. ¿Se da cuenta? A veces lo hago con la intención de que, hermanos, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice. Y tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Porque nuestra naturaleza es desobediente. Somos desobedientes por naturaleza. Somos pecaminosos por naturaleza. Ahora, cuando Jesús habla, es mejor que obedezcamos. ¿Qué le dice Jesús? Quiten la piedra.
Quiten la piedra. Cuando Jesús habla, es mejor que le hagamos caso. Es mejor que lo obedezcamos, porque solamente en la obediencia hay bendición. Dios se puede mover solo cuando obedecemos. Dios espera hasta que obedezcamos para hacer lo que ha dicho que haría, para cumplir su promesa. Lo hemos mencionado varias veces. Cuando el pueblo de Israel estaba allá en el desierto frente al Mar Rojo, que no es un mar, pero se llama el Mar Rojo, ¿verdad? Y detrás venía el ejército de Faraón. Entonces Moisés allá se le ocurre, ¿verdad?, comenzar a orar, comenzar a clamar, ¿verdad? Hay momentos cuando debemos de orar, siempre, y hay momentos cuando debemos actuar. Cuando ya Dios te ha dicho camina, camina. No te pares a orar, camina. Camina orando si quieres, pero camina. Entonces Moisés se para a orar allá, el mar allá, el ejército atrás, y Dios le dice, hey, camina. Dile al pueblo que marche. Y no fue sino hasta cuando pisaron, ¿verdad?, el agua del mar, que el agua se comenzó a abrir. Tuvieron que caminar. Nos podemos pasar toda la vida orando y si no damos los pasos de fe que tenemos que dar, Dios no se va a mover, el mar no se va a abrir. Nada va a pasar. Usted siga orando y yo camino. Primero hay que orar. Primero hay que escuchar la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no oren, por favor. Hemos hablado de eso incesantemente. Pero estoy diciendo, después que Dios nos da la orden, debemos obedecer. Seguir orando y seguir en comunión con Dios. Hermanos, y esta es una verdad importante, la cuarta verdad que quiero mencionar. Nosotros somos especialistas en dar excusas. Muchas veces lógicas, pero sin sentido ante Jesús. Señor, 4 días, y es de ya, Señor. ¿Acaso Jesús no sabía lo que pasa con un muerto después de 4 días? ¿Acaso que Jesús no sabía lo que pasa con el cuerpo humano? Por supuesto que Jesús sabe todas las cosas, pero cuando Él habla obedezcamos. Entonces, nosotros podemos dar excusas de cualquier tipo, pero delante de Jesús no tienen sentido. Obedezcamos y Dios se va a mover. Dios está por encima de las leyes naturales, eso es un milagro, cuando las leyes naturales son alteradas, ¿verdad? Y Dios puede hacer cualquier cosa porque Él creó todas las cosas. Hermanos, una quinta verdad es esta: cuando nosotros quitamos los impedimentos, ¿quiénes quitan los impedimentos? ¿Quién movió la piedra? ¿Acaso Jesús no podía con telepatía, para usar una frase que muchos entienden, con su mente, con el poder de su mente, acaso Jesús no podía mover la piedra? ¿Acaso Jesús no podía pulverizar la piedra de una sola vez? Por supuesto que Jesús podía hacerlo. Pero Jesús les dice, quiten la piedra. Cuando obramos, cuando actuamos, cuando caminamos, cuando nos movemos, es cuando mostramos que tenemos fe en lo que Jesús ha dicho. Antes no. Antes es puro bla, 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 bla. ¿Verdad? Y repeticiones vanas y sin provecho y oraciones que no tienen sentido. Pero cuando nosotros quitamos los impedimentos, cuando nos movemos, ¿por qué les digo cada domingo cuando oramos o cuando nos reunimos y otros y Andrés y le decimos vengan aquí al frente? No es porque aquí hay más poder. El poder está en las manos del Señor, en la persona de Jesús. Pero a veces queremos que Dios obre en nuestra zona de confort o en nuestra zona de comunidad, ¿verdad que sí? No me quiero salir de aquí. No, Señor, obra aquí, en mi hamaca, ¿verdad? Bueno, eso es el pastor Leonel, porque para mí las hamacas son instrumentos de tortura. ¿Verdad? Pastor Leonel le encantan sus hamacas. Yo se las quemo si tengo chance, ¿verdad? Pero no se crean. El asunto es que queremos que Dios obre en donde yo estoy. No, Señor, muévete aquí. Y eso es en lo que se ha convertido la iglesia americana, ¿verdad? De este siglo. Aquí bien bonito. Hagamos todo un espectáculo aquí, todo aquí chévere, ¿verdad? Todo aquí lo mejor. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Jesús va a obrar cuando nosotros les quitamos los impedimentos, cuando nosotros nos movemos y obramos y actuamos dentro de la verdad, dentro de la santidad que Dios espera, que hagamos las cosas. Yo no estoy diciendo que haga cosas que no están bien para conseguir ciertos beneficios, ¿verdad?
Yo he escuchado a personas que quieren seguir al Señor, que quieren seguir a Jesús decir, no pastor, pero es que si yo dejo de hacer eso, entonces no voy a recibir estos beneficios. Yo le digo, bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo y recibe esos beneficios, pero no vas a recibir la bendición de Dios, porque estás en desobediencia. Cuando estamos en desobediencia, no esperemos que Dios abra las ventanas de los cielos. Ahora pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. No es cuando tengo mucho que digo, Señor, te voy a dar. Es cuando no tengo, que pruebo, que creo que Dios es un proveedor. Pues cuando me queda un montón de dinero en el banco, ¿verdad? ¿A cuántos les queda todavía un montón de dinero en el banco después que diezmaron hoy? Tienen miedo. Bueno, hablen conmigo, porque hoy tienen oportunidad de ofrendar para España, de ofrendar para Sandra y además dar sus diezmos y ofrendas. Y todavía les va a quedar para invitarme a comer. Escuché que alguien dijo que cute. Espero que no hayan dicho eso, ¿verdad? Espero que no hayan dicho eso. Igual que cuando me dicen, ay pastor, qué mensaje tan bonito. No, a mí no me interesa predicar un mensaje bonito. Déjenme decirle. A mí me interesa predicar un mensaje que sea de Dios y que llegue al corazón y que se traduzca en vidas transformadas. Aunque quizás a veces los ofenda y lo siento mucho si lo hago, ¿verdad? Pero bueno, gracias por lo de cute. Hermanos, cuando quitamos los impedimentos, el Señor obra con libertad. Pero Él no lo va a quitar. Hay decisiones que Él no toma por usted. Él no los va a quitar. Nosotros tenemos que quitar las piedras. Una sexta verdad importante. La fe de Jesús está basada en su comunión con su Padre. La fe de Jesús está basada en su relación íntima con el Padre. Yo sabía que siempre me oye. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo había escuchado. Nosotros sabemos que Dios no oye. Porque hemos orado y hemos orado y hemos orado y hemos comprobado que Él nos oye. La fe de Jesús está basada en su comunión con su Padre y se mantiene activa por la obediencia. Jesús obedeció al Padre porque Él quería ser un hijo obediente. Y no solo por el hecho de ser Dios. Porque recordemos que Filipenses 2 dice que se rebajó hasta hacerse como uno de nosotros y murió como un siervo. Es decir, que Jesús obedeció porque Él decidió obedecer y mantuvo una comunión íntima con su Padre. Y por eso se ganó el lugar que se ganó y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces la fe de Jesús se basa en su comunión íntima con su Padre y se mantiene activa por la obediencia. O una séptima verdad, hermanos, los milagros que Jesús hace son principalmente para que creamos en el Hijo de Dios, en Él como Hijo de Dios. Para que creamos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los milagros que Él hace es para eso. Él no hace milagros para que creamos que Él es chévere o que Él es bueno o por ninguna otra razón. La razón principal es porque Él quiere que le conozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por supuesto que tiene que ver con su naturaleza, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero la razón principal es que Él quiere que le conozcamos, que sepamos quién es Él y que tengamos vida eterna, perdón de pecados. Una octava verdad es esta: la palabra de Jesús produce vida. La palabra de Jesús produce vida. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús al muerto? Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a un muerto alguna vez? Yo recuerdo que alguien lo hizo con su mamá que había muerto por causa de conciencia. Nunca le sirvió cuando estaba en vida, cuando estaba viva su mamá, y esa noche nos dijo, váyanse todos que voy a hablar con ella toda la noche. Y el yerno dijo, es conciencia, ¿verdad? Qué triste que tengamos que esperar que alguien muera para decirle que dígale a su hermano, a la persona que está atrás, mira, yo te amo, no te conozco mucho, pero te voy a expresar mi amor hoy. ¿Verdad? Amén. Dígaselo. Ame a su hermano, dígale a sus hijos que los quiere todos los días. ¿Verdad? Amén. Dígale. Manténgase de esa manera, amando a la gente, ¿verdad? Pero fíjense bien. Ya se despertaron, algunos como que estaban ahí. Pero el asunto es este. Hermano, escúcheme bien ahora. La palabra de Jesús trae vida. Lázaro
sal fuera, les preguntaba originalmente, ¿cuántos de nosotros le hemos hablado a un muerto? Recuerdo que en una ocasión un profesor de teología estaba enseñando una clase a sus alumnos y a uno en particular que le dijo, deme un secreto, él era su pastor también, le dijo, deme un secreto para el ministerio, un secreto que sea clave. Y entonces él lo llevó a una funeraria, estaba un cadáver en una urna y le dijo, bueno, te voy a dar un secreto, ve a donde está el muerto y lo insultas, dile de todo lo malo que se te ocurra, insúltalo, como si fuera tu peor enemigo. Y el alumno era un buen alumno y fue e insultó al muerto y salió y cuando vino le dijo, ¿a qué te contestó el muerto? Me dijo, nada. Le dice, bueno, tienes que morir en Cristo. Cuando tú estás muerto, la gente te va a insultar, te van a decir cosas, tú no respondas nada. Y después le dijo, ahora entra con el muerto y dile que lo amabas, que es el mejor muerto que has visto, que dile todos los piropos, todas las cosas bonitas que se te ocurran. Y fue y entró y salió y le dijo, ¿y qué te dijo? Nada. Le dije, bueno, así debes actuar también cuando la gente te halague. En el ministerio vas a encontrar mucha gente que va a estar halagándote todo el tiempo. De esa misma manera actúa, de esa manera porque estamos muertos en Cristo. Bueno, pero cuando Jesús habla, aunque sea un muerto, los muertos responden. Porque la palabra de Jesús trae vida. Entonces le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Ya había movido la piedra la gente y salió como un pajarito. ¿Saben por qué? Porque dice que tenía vendas, estaba atado completamente. Entonces no podía caminar, ¿verdad? Tenía que dar saltito como un pajarito, ¿verdad? Pero Lázaro salió. Lázaro salió. Porque la palabra de Jesús trae vida. ¿Qué quieres tú para tu vida? Palabra de Dios. Tú no quieres palabras bonitas. Tú no quieres cosas que te halaguen solamente. Tú quieres la verdad. Cuando el médico, después de medianoche, vino el viernes, después de haber intervenido a Sandra, se acercó allí a donde estábamos. Había un montón de gente de la iglesia esperando allí las noticias. El médico nos dijo exactamente lo que había pasado y lo que había hecho. Y no fue nada bonito lo que dijo, no fue nada agradable, ¿verdad? Pero esas palabras que trajeron, vida en un sentido, aliento, esperanza, porque era la verdad. Lo que se le había hecho, lo que iba a pasar, lo que había que hacerle, estamos confiando en el Dios que da vida, en el Dios que usa a los médicos, que usa la ciencia porque es de Él. Pero la analogía o la comparación es esta. Cuando Jesús habla, las palabras que Él dice son vida. Queremos escuchar palabra de Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos dé vida. No queremos escuchar palabras bonitas que suenen al oído chévere y nos hagan tin, 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 ¿verdad? El corazón es el que hace así, yo no sé. Pero el asunto es que usted quiere escuchar palabras que aunque le suenen duras, puedan transformar su vida. Amén. Que le puedan dar vida. Palabras de Dios. El Lázaro, dice la Biblia, que el muerto salió afuera. El muerto salió, ahora estaba vivo, dice la palabra de Dios. La palabra de Jesús produce vida. Una novena verdad. Hermanos, nuestra participación en el milagro es fundamental. Así como tenemos que quitar los obstáculos antes de que Dios pueda obrar, también quitamos los obstáculos para que Dios pueda seguir obrando en las personas. Lázaro salió pero atado, dice la Escritura. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos o a la gente que está allí? Le dicen, desátenlo y déjenlo ir. Nuestra participación es importante. Y escúchenme bien, usted quizás está pensando, no, pastor, usted está alando mucho los hilos ahí, ¿verdad? No. Yo creo que la parte espiritual es fundamental aquí. Allí fue quitarle físicamente las vendas. Y muchas veces tenemos que trabajar con las personas físicamente. Pero todo ese proceso se llama discipulado. El que yo esté con las personas cuando conocen al Señor. El que yo esté donde ellos están, en la situación que esté pasando y que yo pueda sufrir lo que ellos sufren para poder estar con ellos y levantarlos en el nombre de Jesús. Desátalo y déjalo ir. Nuestra participación en la oración, nuestra participación activa con las personas que reciben la vida del Señor. Y ya vamos a hablar de eso en un minuto más. Pero hay 3 verdades fundamentales que sacamos de todas estas verdades. La primera es esta, o 4. La primera es esta. Hermanos, Dios nos ama y se duele con nuestro dolor. Nunca dejes
de creer que Dios te ama. Cuando estás pasando tiempos duros, el enemigo va a poner en tu mente que Dios no te ama. Dios se olvidó de ti. ¿Cómo es posible que sea un Dios de amor y tienes 6 meses sin trabajo? ¿Cómo es posible que sea un Dios de amor y que te haya dejado enfermar de esta manera? O que haya pasado lo que haya pasado. No se olvide de esto. Dios te ama por encima de cualquier cosa y Él se duele con tu dolor. Una segunda verdad es que Jesús puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso. Jesús puede hacer lo que a Él le plazca. Jesús puede cambiar cualquier situación. Jesús puede transformar cualquier cosa con su sola palabra que tiene vida. La tercera conclusión es esta. Tienes que creer. Eso es lo que Jesús anhela. Tienes que creer. Pero tienes que creer principalmente en Él como Señor y Salvador. No venir a Él cuando tienes necesidades para que Él haga el milagro. Algunas personas quizás tienen la tendencia de que cada vez que tienen una necesidad vienen al Señor para que el Señor supla. Y recuerdo que alguien en una ocasión predicaba y nos decía, estábamos en un entrenamiento misionero, y él nos decía que a veces algunas personas, algunos cristianos oramos de esta manera. Y él recordaba a alguien que iba a ir de viaje y él oró de esta manera. Señor, por favor, lleva mi carro, cuida mi casa. Señor, por favor, haz esto y haz lo otro y haz aquello. Y el Señor debería ser el encargado de todas las cosas. Y él decía, Dios no es eso en nuestras vidas. Dios no está allí para cuidar nuestra casa, para cuidar nuestro carro, para cuidar... Dios, eso no es Dios. Dios está por encima de todo eso. Por supuesto que Dios en su gracia, Él nos ayuda y Él nos guarda y Él nos cuida. Él es nuestra sombra, Él es nuestro guardador, Él es nuestro escudo, Él es todo eso. Claro que sí. Pero la idea es no tener a Dios solamente como eso, sino como el Señor de nuestras vidas. Tener a Jesús como el dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, tenemos que creer en Él como Señor y Salvador. Esa es la razón principal de los milagros. Y de ahí sacamos la cuarta conclusión, ¿verdad? Más importante que creer en Jesús para que Él obre milagros es que creamos en Él como Señor y Salvador para que nos resucite para vida eterna, para que nos dé la salvación eterna. Porque la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso se hace necesario que creamos en Él como Señor y Salvador, para que podamos tener vida. Sin este primer paso de tener vida es imposible tener fe. Porque para acercarnos a Dios tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin vida no podemos tener fe. Entonces, si crees, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Pregunto, ¿estás seguro de haber creído en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estás seguro de haberlo aceptado? Aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de una comunión íntima con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este es el primer paso para tener una fe que te permita ver la gloria de Dios en tu vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, si vivimos en obediencia a Él, si andamos en comunión con Él, dice la palabra entonces que podemos pedir cualquier cosa y Él ¿qué va a hacer? Él la escucha y Él hace todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidamos en el nombre de Jesucristo Él lo va a hacer. Allá Malaquías dice el profeta, cuando Dios habla de los diezmos y ofrendas, Dios le dice al pueblo, pruébenme en esto, pruébenme. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero no solo en las finanzas, pruébalo en otras áreas de tu vida. Dios te reta que le creas. Pruébame en esto. Estás orando por tu familia. Estás orando por milagros en tu vida. Prueba a Dios en esa área de tu vida. Entrégale esa área de tu vida. Confía en que Él puede obrar. Deja que Él obre. Deja que Él se manifieste en tu trabajo. Sea un instrumento de Dios en tus relaciones, en tu vida sentimental, en tu matrimonio. En cualquier situación que tengas en tu vida, Dios te dice, pruébame en esto. Y date cuenta si no soy Dios y si no voy a obrar. Pero cuando vienes ante Él con un corazón quebrantado, humillado, doblegado ante Él, creyendo y esperando que Él haga lo que en realidad es lo mejor para ti. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos dispuestos a someternos
a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos decirle, Señor, en esta mañana, en esta hora, en este momento, Señor, yo quiero realmente entregarte mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Ya no quiero una religión más, ya no quiero otra religión, ya no quiero ese tipo de comunión contigo. Quiero una comunión íntima contigo, cercana, estrecha. Solamente es posible a través de Jesús. Jesús es el camino. No puedes llegar al Padre sino a través de Él. Allí donde estás, dile, Señor, por favor, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Dame el regalo de vida eterna. Enséñame, Señor, lo que tú quieres enseñarme. Muéstrame, Dios, tu voluntad. Y ahora déjame decirte, todo eso que le hemos pedido va a ser posible solo cuando leemos su palabra. Me refiero al conocimiento de Dios. Vamos a conocer a Dios cuando leemos su palabra. Y entonces ahí vamos a descubrir qué es lo que Él tiene para nuestras vidas. Y allí vamos a poder obedecerle, ahí vamos a poder decirle, Señor, quiero crecer en mi fe. Y esa fe va a crecer mientras tú obedeces al Señor. En esta mañana deja que la palabra de Dios traiga vida a tu corazón. Lázaro, ven fuera, dijo el Señor. Y Lázaro salió. Porque la palabra de Dios produce vida. ¿Cuántos en esta mañana tienen que remover algunas piedras de su vida para que Jesús pueda hablarle a esa circunstancia directamente? Esas piedras, por lo general, es decir, lo que impide que Jesús pueda hablarle, lo que impedía que Jesús pudiera hablarle a Lázaro directamente, que Lázaro pudiera salir de esa piedra, lo que le impide a Jesús obrar en tu vida, son esas áreas que no le has entregado a Él, que no es otra cosa que desobediencia. Cuando tú decidas obedecer, cuando tú quites esa piedra, hasta ahora le hemos dicho, Señor, esa área no, Señor, allí no. Señor, yo quiero que tú obres en mis finanzas, pero Señor, no me toques el tema de los diezmos, las ofrendas. Señor, yo quiero que tú obres en mi cuerpo, pero no me toques el tema. Y usted sabe qué es. Señor, en mis relaciones, en mi familia, en mi hogar, en mí como un testigo, en mí como un amigo, en mí como un hermano. Señor, yo quiero obedecerte, pero no me toques este tema, Señor. Y Dios te dice en esta mañana, quita la piedra. Si necesitas la ayuda de otros hermanos para que quites la piedra, hay hermanos allí que están dispuestos a ayudarte. Si estás luchando contra un vicio, si estás luchando contra una circunstancia en tu vida que no has podido hacer, dejar, hay personas que te van a ayudar. Pero es la palabra de Dios la que va a traer vida a tu corazón. Es la palabra de Dios la que te va a liberar. Y sí, vas a necesitar la ayuda de otros hermanos. Pero en esta mañana Dios te dice, quita la piedra. Quita la piedra. Para que pueda darte vida tienes que quitar la piedra, tienes que quitar todo obstáculo, tienes que remover lo que te ha impedido hasta ahora que yo obre en tu vida. Quizás excusas, quizás razones muy lógicas, Señor, y es de ya, es de 4 días, Señor, tengo años actuando de esa manera, yo soy así, yo siempre lo he hecho así, y desmientes la palabra de Dios con patrones, con esquemas de pensamiento que provienen de tu familia, de la cultura o de cualquier otra cosa. Es que yo fui criado en esta religión, es que a mí me enseñaron esto, es que yo pensaba esto, es que yo creía esto. El Señor te dice, quita la piedra. Saca de tu mente ese pensamiento, quita la piedra. Deja esa conducta pecaminosa,
Quita la piedra. Si crees, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho, te dice el Señor en esta mañana. Es que, pastor, usted no sabe cómo es mi esposa. Usted no sabe cómo es mi esposo. Usted no sabe cómo es mi hijo. Usted no sabe cómo es mi jefe. El Señor lo sabe. Quita la piedra, te dicen esta mañana. Y comienza a ver lo que yo puedo hacer en tu vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Basado en su palabra y en obediencia a su palabra. Una fe real en un Dios real. Una fe que está establecida en la Biblia, la palabra de Dios. No es una fe basada en filosofías huecas y en vanas sutilezas. No es una fe basada en cultura, en tradiciones populares, en religiones. Es una fe basada en lo que Dios ha establecido en su palabra. Fe en el Dios creador y sustentador y gobernador del universo. Fe en Dios, manifestada en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana le decimos, sí, Señor, yo creo, voy a obrar, voy a dar el primer paso para que el mar se abra? Voy a quitar la piedra, voy a buscar ayuda, Señor, para que juntos quitemos la piedra, para dejar que tú trabajes en mi vida.